Namaste, amados seres de radiante luz, infinita paz, amor divino, gratitud, poder divino, iluminación, toda la luz, la radiación desde Shambhala, la conciencia crística y todo lo que concierne a esta gran hermandad blanca se establezca en cada uno de nosotros. Gracias una vez más por estar conectados hoy, en este día maravilloso. Se ha abierto el templo de Shambhala. Estuve enviando a los grupos unos datos, informaciones como para poder estar conscientes de lo que está ocurriendo. Nada, me imagino que muchos habrán meditado, distintamente a sus actividades de meditación diaria que suelen hacer, pero se habrán conectado con el templo de Shambhala. No obstante, ahora lo hicimos también. Y antes de dormir, todas las noches pueden hacer ese pedido especial a su ángel de la guarda como para que puedan ir al templo y bueno, ser instruidos en ese lugar y bueno, también ayudarnos a transmutar, a elevar nuestra frecuencia vibracional. ¿Sí? Bueno, poderosos, eterna gratitud por este encuentro, por esta meditación que recién hicimos. Muy agradecido. Vamos a continuar con nuestra clase. Hoy estamos en la clase número 22. ¿Sí? Estamos en la lección 6 de las 21 lecciones esenciales. Estamos en el volumen 2. ¿Sí? La lección 6, si no me equivoco. ¿Listo? Sí, la lección 6. Ángeles y elementales. Ya estuvimos hablando de los ángeles. En la clase anterior estuvimos hablando de los elementales y hemos hablado también de nuestro elemental del cuerpo. Eso nos quedamos en la última clase. ¿Sí? Si no existe alguna pregunta o comentario al respecto, vamos a continuar con los elementales, en este caso el elemental del cuerpo. ¿Ok? Pongan como título entrenamiento, o sea, el entrenamiento de nuestro elemental del cuerpo y también nuestro. ¿Sí? Entrenamiento. Dice, la pura sustancia luz electrónica y las fuerzas de los elementos se dieron para el entrenamiento del elemental del cuerpo, a quien se le permitió contemplar la perfección del santo ser crístico, el cual sería el patrón que habría de construir con la sustancia del ámbito físico. Vuelvo a leer. La pura sustancia luz electrónica, o sea, nuestros padres creadores allá, y las fuerzas de los elementos se dieron para el entrenamiento del elemental del cuerpo, a quien se le permitió contemplar la perfección del santo ser crístico, el cual sería el patrón que habría de construir con la sustancia del ámbito físico. Entre encarnaciones, al alma que evoluciona, actuando individualmente en el cuerpo etérico. El elemental del cuerpo actúa, dice, individualmente en el cuerpo etérico. Se le permite permanecer en cualquier ámbito o esfera donde se haya ganado el derecho a habitar mediante su uso de energía en la vida terrena. Se le permite permanecer en cualquier ámbito o esfera donde se haya ganado el derecho a habitar mediante su uso de energía en la vida terrena, o sea, aquí, cuando estábamos nosotros encarnados. Y obviamente está en el cuerpo etérico, el elemental del cuerpo con nosotros. Y al elemental se le libera para disfrutar de cierta libertad en el reino elemental,
y descansar hasta el próximo servicio, cuando el alma se le convoque nuevamente para una nueva encarnación. Cada individuo es fuerte en una esfera particular. Cada individuo es fuerte en una esfera particular. Ya lo hemos hablado, ya sabemos sobre las esferas, las 7 esferas del cuerpo causal, o sea, son las 7 cualidades divinas. Y cada uno de nosotros sabemos que tenemos una cualidad, vamos a decir, o un aspecto divino mayor, con mayor preponderancia en nosotros, porque hemos permanecido en los planos internos mucho más tiempo en una de esas esferas. Supongamos las personas que están vinculadas o les gusta mucho la sanación o los médicos o, por ejemplo, los artistas, están regidos normalmente por el cuerpo causal, por decirlo así, el rayo verde, porque es la radiación verde la que mayormente predomina en esos seres. ¿Se entiende más o menos a qué se refiere cuando digo cada individuo es fuerte en una esfera particular? ¿Sí? Y así cada rayo. Cada uno se puede identificar con uno de ellos. El elemental del cuerpo fue escogido de la misma esfera que el individuo. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros, cada uno, por decirlo de alguna manera, permanecimos más tiempo en la esfera rosa o verde, que estuve ya hablando el ejemplo, el elemental del cuerpo también va a ser escogido de esa esfera, ¿sí? De la misma esfera que nosotros. En su entrenamiento previo, llamado viaje a través de las 7 esferas, que es lo mismo que hacemos nosotros, habitó la mayor parte del tiempo digamos, en la 5ª esfera, entonces el elemental del cuerpo también fue escogido de esa esfera. El entrenamiento del elemental del cuerpo se dio en los niveles internos. Algunos elementales eran entrenados para atraer la sustancia luz universal y seguir un patrón, crear una flor de llama o alguna sencilla manifestación de la naturaleza. La cantidad de tiempo que el elemental pueda sostener el patrón en su conciencia determina la duración de la forma manifestada. Ojo con eso. Dice, la cantidad de tiempo que el elemental pueda sostener el patrón en su conciencia determina la duración de la forma manifestada. ¿Qué quiere decir eso? Que normalmente cuando se destruye, se atrofia o muere, por ejemplo, en la naturaleza, ya sea una flor, un fruto o la propia vegetación, tiene su propio proceso, y cuando cumple el proceso del nacimiento al llegado al proceso de muerte, por llamarlo de alguna manera, quiere decir que el elemental del cuerpo, estoy dando como ejemplo nada más, dejó de sostener en su conciencia, por ejemplo, el fruto de manzana, desde el momento que tiene que florecer hasta que madure y caiga. Y ese proceso debe en todo ese tiempo en que lleva el de madurar la manzana, el manzano, tiene que sostener el concepto del patrón de la manzana. ¿Se entiende? Y cuando deja eso, bueno, cumplió su propósito. Y así también en absolutamente todas las cosas que nosotros vemos alrededor nuestro, hasta lo intangible, absolutamente todo es creado también por un elemental. ¿Sí? Normalmente, y con esto se hace medio jocoso, pero las cosas, los artefactos eléctricos y cosas así electrónicos, que como el celular, la computadora, la tablet, bueno, todo eso,
y a veces están con alguna avería o algo y la energía nuestra, o sea, nosotros calificamos a porque no sé qué, es como que con una energía mayor cargamos o sea, no pensamos que estamos cargando, pero en realidad sí. O sea, si ya está en un proceso de deterioro, está en un proceso de desgaste, se imaginan que nosotros estemos, porque en realidad es el elemental, aunque me van a decir los científicos de la caducidad de su tiempo de vida útil, y dicho sea de paso es lo mismo porque el elemental también cumple su función de cumplir la etapa del proceso que cumple el tiempo específicamente. Y nosotros cargando con mayor, vamos a decir, con rabia o con ira, con enojo, porque no está funcionando y cosas así, bueno, estamos acelerando el proceso de deterioro de ese artefacto porque obviamente estamos afectando negativamente al elemental que está sosteniendo a dicho artefacto o lo que sea que esté en nuestra casa o en nuestro entorno. ¿Se dan cuenta? Porque, y hay gente que ha manifestado, y estoy seguro, que por ejemplo, a mí me ha tocado varias experiencias en relación a eso. eh, Algo muy sencillo. Hace años atrás estaban bueno, no sé si hasta ahora están en los iPads, pero no sé. Estaban los Walkman que vos escuchabas música así y duraban, o sea, podías cargar ya enchufe o sin una batería que era con las pilas. Y en un viaje que he tenido así de muchas horas, ya se terminó la batería en sí. Entonces, hablando con el elemental en sí del Walkman, entonces estábamos recargando, se recargaba la energía como para que pueda durar hasta que llegase al lugar de mi destino y pudiera estar escuchando aún las melodías que estaba escuchando, la música en sí. Entonces, esos son ejemplos tan aparentemente como que no se pueden creer, pero que sí, sí existen. Y hay muchísimas otras personas que han sostenido, por ejemplo, que han, ¿cómo se dice? Subsanado, sanado, arreglado artefactos solamente trabajando y hablando con el elemental. Y eso es real, o sea, es así, aunque usted no lo esté viendo, con el simple hecho de comunicarse y de emitir buena vibra y de trabajar en conjunto, estamos ayudando a poder sostener todo lo que está alrededor nuestro en mayor perfección. ¿Sí? Ok. Poderoso. Sí. Adelante, poderoso. Dios te bendice. Bienvenida. Amén. Namaste a todos. ¿Me Namaste. escuchás? Sí, te escuchamos súper bien. Y en el caso del elemental del cuerpo y en los seres humanos, el elemental también debe mantener el patrón porque si tenemos un influjo de vida y un soplo de vida X para el tiempo que necesitamos para hacer lo que debemos hacer en este plano, el elemental, ¿qué pasa si el elemental no sostiene el patrón divino a través nuestro? ¿Y qué afecta eso al momento de desencarnar o no? El elemental del cuerpo, ya desde el momento que tuvimos la primera encarnación, ya están entrenados para sostener exactamente como se les dijo desde el principio. El tema es el humano, o sea, nosotros, las almas que somos rebeldes y que atentamos ante el elemental del cuerpo. Entonces ahí sí podemos acortar el proceso. Supongamos cada encarnación nuestra. Nosotros tenemos previsto, por decirlo de alguna manera, para cumplir nuestro plan en esta encarnación hasta los 100 años o 90 años, por decirlo así. Desde el nacimiento hasta los 90 años terrenales. Pero tenemos ese periodo. En ese tiempo, en teoría, desde los 18 años, todos tenemos que hacer que crezca y que florezca el Cristo. Y eso implica en todas las etapas, perdón, en todas las esferas, en el cuerpo físico, en el cuerpo etérico, en el cuerpo mental, en el cuerpo emocional. Si nosotros empezamos a atentar ante el elemental del cuerpo,
físico primeramente. Obviamente, como es, si metemos mal combustible a un vehículo, obviamente ese vehículo en algún momento entra en deterioro. Eso mismo ocurre con nosotros, físicamente hablando. Entonces el elemental del cuerpo, aunque su plan y su patrón sea 90 años de sostener vibracional, energética y todo lo que conlleva sostener el cuerpo físico, no puede si es que nosotros no contribuimos con ello. ¿Se entiende? Eso es lo que me preguntaste, ¿verdad? ¿O no, Alice? Sí, sí, entiendo. Si el elemental al que se nos asignó, o sea, que depende mucho de nosotros, No va a entonces ser a que el fallo elemental sostenga ese patrón. así mismo. O sea, el patrón ellos lo tienen por... ¿Se acuerdan cuando yo les dije, no sé si en la clase anterior, o no recuerdo, cuando les dije que si, supongamos, nosotros afectamos o atentamos tanto a nuestro físico y a lo que a las emociones, al cuerpo en sí, en unas encarnaciones, cuando desencarnamos, y por el motivo que haya sido, y hemos afectado tanto al físico, de alguna manera, con alguna apariencia de enfermedad o con, bueno, con lo que sea, en los planos internos, cuando se nos toca volver a encarnar y se nos convoca en algún tiempo, se convoca al ángel elemental del cuerpo, y el elemental del cuerpo dice, se puede oponer a regresar, porque ¿para qué? Si es que no va a cumplir, si tantas encarnaciones ya hace lo mismo, ¿para qué volver si es que no va a cumplir en el proceso de despertar y de transformar y de transmutar justamente las malas calificaciones? Entonces, tiene esa potestad, por decirlo así, y hay que como una especie de negociación entre el maestro y el ángel y la propia alma, como para convencer al elemental del cuerpo. Por eso es tan importante, ustedes que ya nosotros que estamos siendo conscientes de que todo lo que empecemos a hacer desde este momento a nivel pensamientos, a nivel emociones, a nivel principalmente físico, o sea, todo lo que consumimos, todo lo que haga que atente negativamente al físico, estamos directamente ya cargando al elemental del cuerpo y que en su momento eso pueda o a jugar en contra en el sentido de que si teníamos una oportunidad de volver a encarnar, el elemental diga que ya no. Recuerden que esta es casi prácticamente nuestra última oportunidad que estamos teniendo como para encarnar, porque estamos en el cierre del ciclo cósmico. Son 2000 años y existen millones de almas que tienen que y deben de encarnar. Y nosotros estamos en este momento, o sea, como prácticamente es un decir, ojo, de nuestra última encarnación, por decirlo de alguna manera. Entonces hay que aprovechar al máximo para poder realmente transmutar todo lo que podamos. Y obviamente ya saben, con la ley de perdón la llama violeta. Y con esto, o sea, el elemental del cuerpo, ahora que estamos nosotros en esta conciencia, en este despertar, hay que ayudarlo a que realmente cada vez más pueda lograr su patrón, o lo que fue establecido como patrón. Recuerden que cuando mayor sea nuestra frecuencia vibracional, cuando se eleve, también el físico se va elevando, se va a hacer cada vez más sutil. Eso es una cualidad de lo que vamos a ir desarrollando. Vamos a ser como más etéreos, por decirlo de alguna manera. Y para eso tenemos que trabajar en conjunto con el elemental del cuerpo, o sea, los elementales, en este caso principalmente el elemental del cuerpo y nuestro ángel de la guarda. ¿Sí? Gracias, poderoso. Gracias a vos. ¿Algún comentario o otra pregunta? Buenas tardes. Buenas tardes, poderosa. ¿Cómo estás, Elsie? Namaste. Bien. Namaste a todos. Enzo, una consulta. En el caso de la naturaleza, Ajá. o el elemental dejó de sostener, por ejemplo, como diste el ejemplo de la manzana, cayó la manzana, el elemental vuelve otra vez y comienza desde la flor y así sucesivamente otra vez se repite el mismo ciclo hasta que vuelve a caer otra vez la manzana. ¿Así sería o cómo es? Normalmente cada manzana es un elemental.
Y sí, pero ¿qué pasa con ese elemental después? Vuelve a su lugar, al reino elemental, hasta que se los vuelva a convocar. Y capaz que si es que cumplió perfectamente su función, ya pueda ir evolucionando a otras, Evoluciona. Ya. va haciendo otras tareas. Y entonces el que empieza recién vuelve a cuando el proceso de la primavera, cuando empieza ¿cómo se dice? A hacer la manzana, o sea, el proceso, no sé qué fecha es realmente, pero cuando inicia eso, vuelven otros elementales a hacer eso, salvo que no haya concluido satisfactoriamente ese elemental. Pero normalmente, o sea, en teoría, sí o sí, cuando salen del reino, vamos a decir aquí, de este plano, ya están totalmente como muy entrenados, porque recuerden que estuvimos hablando que ellos con la Madre María y el Mahatma también, y la Deva, son instruidos antes de lanzarlos a un jardín o de lanzarlos a una tarea específica. Y sí o sí tienen que, hasta que aprendan a crear y sostener, porque lo que tienen que hacer es sostener, porque son mentales, elementales, o sea, la mente, ese patrón de lo que tienen que crear. Y mientras no sean capaces en el plano de entrenamiento, obviamente no van a ser lanzados a la, vamos a decir, a la actividad específica de la manifestación. ¿Se entiende? Sí, yo entiendo toda esa parte. Lo que yo quería saber nomás era, o sea, obviamente que sí, es que es lanzado, ¿verdad? A hacer, o sea, ya hizo el, digamos, la manzana, sostuvo su atención, formó eso, ¿verdad? Cayó la manzana y entonces él vuelve para ser instruido en un nivel superior, algo así sería. Sí, Sí, ¿verdad? puede ser para seguir siendo instruido para otro, ya directamente convocado a otra actividad o Ah, después a la misma, pero ya, el Eva o el Elohim se encarga de eso, principalmente los Devas. ya, entiendo. Gracias, Pero Enzo. vuelve al reino elemental, por decirlo así. Ah, gracias. Entonces, poderoso. Después hay miles de elementales para que tengan conciencia dentro de la naturaleza en sí, que no hay que regresar, sino que están constantemente también dentro de, supongamos, en la Tierra, los gnomos, que son constantemente que están dentro de esa, custodiando y trabajando en la Tierra, las sílfides, en el aire, las hadas. Entonces, como que constantemente están dentro de, custodiando y trabajando en el reino de la naturaleza, todo lo que corresponde a la naturaleza en sí. Pero cuando son actividades específicas, normalmente, así como acabo de decir a Elsie, regresan hasta que sean designadas otras actividades, como para entender un poquito más. ¿Otra pregunta o comentario? Continuamos. Enzo, La cantidad de... una consulta. Vos sabés que a Sí, mí no sé si me creó una confusión, porque dice acá en esta parte en la que enviaste hoy al grupo, ¿verdad? Le dice que el elemental del cuerpo fue escogido de la misma esfera que el individuo en su entrenamiento previo, ¿verdad? sí, Pero yo entiendo que vamos a suponer, yo desencarno, ¿verdad? Mi cuerpo etérico va a las distintas, o sea, va a una esfera en particular y mi elemental del cuerpo va a otro lugar, digamos, ¿verdad? No va conmigo. esto es lo que dice desde la primera vez. Ah, No es en las posteriores reencarnaciones, no es entre encarnaciones. En entre encarnaciones es cuando se va, ahí sí, lo que acabas de decir, nosotros desencarnamos, vamos al tribunal kármico y en donde nos corresponde para trabajar en lo que nos queda de karma, vamos a ese templo. Y ahí el elemental del cuerpo es separado de nosotros y va al reino elemental, a nutrirse, es libre, por decirlo así, de nosotros. Está feliz por decirlo de una manera. Lo que sí, antes de la primera encarnación, cuando decidimos, o sea, el alma decidió
involucionar, encarnar en la esfera en donde estuvimos nosotros en mayor, vamos a decir, nos alegramos más de esa misma esfera, es escogido el De elemental. la primera encarnación que tuvimos. Desde la, sí. Ya, ahí entendí. Y ahí desde esa vez Gracias. nos acompaña hasta ahora, porque es el mismo Sí. elemental. Ajá, sí. Gracias. A vos, poderosa. Ok. Dice, la cantidad de tiempo que el elemental pueda sostener el patrón en su conciencia determina la duración de la forma manifestada. Al tiempo que estos potenciales constructores de la forma incrementaban su capacidad de sostener el patrón recibido de parte de los grandes devas de la naturaleza, desarrollaban la escalera de la evolución a un punto donde se les pudiera confiar la construcción del templo, cuerpo, para que pudiera alojar la presencia de Dios. ¿Se entiende? Es lo que estuvimos hablando recién. En este caso habla específicamente del cuerpo físico, al referirse al templo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Comentarios? Pongan como título El jardín del Edén. Es cortito. El jardín del Edén. Dice, al principio, la creación del cuerpo era una experiencia jubilosa y feliz. Después que la presencia proyectaba la llama inmortal dentro de la célula anaeróbica, el elemental del cuerpo atraía los elementos necesarios y recreaba casi perfectamente el diseño y patrón del santo ser crístico. Vuelvo a leer, presten atención. Al principio, los primeros que han encarnado. La creación del cuerpo era una experiencia jubilosa y feliz. Después de la caída del hombre, después que la presencia proyectaba la llama inmortal dentro de la célula anaeróbica, el elemental del cuerpo atraía los elementos necesarios y recreaba casi perfectamente el diseño y patrón del santo ser crístico. Esto era así antes de la caída del hombre. ¿Sí? Luego, las formas de carne de esas primeras épocas eran hermosas, más allá de toda descripción verbal. Y verdaderamente prevalecía una edad dorada de belleza. El cuerpo etérico era el patrón que el elemental utilizaba para que este cuerpo más fino retratara la gloria total del santo ser crístico. Y era fácil para el elemental referirse a este patrón de tiempo en tiempo. El elemental tomaba posesión y moraba dentro del templo que había construido, y cual mayordomo o guardián mantenía las funciones que conservaban el cuerpo en un grado en que podían trabajarse, reparando, abasteciendo y otras actividades. Y la asociación entre el habitante y el elemental era de felicidad. O sea que antes de la caída del hombre, el elemental de nuestro cuerpo, el elemental del cuerpo, habitaba el templo. Y hacía y cumplía todas las funciones a cabalidad. Recuerdan que en algún punto, en algún momento hemos hablado de cuán importante es establecer este lazo nuevamente con el elemental del cuerpo para poder realmente manifestar la perfección o la belleza, la luz que teníamos antes. Si nosotros constantemente estamos invocando a la magna presencia
y haciendo que la conciencia crística, recuerden que la llama trina es la que debe crecer, es la que debe expandirse en nosotros, porque es la que contiene absolutamente toda la información, todo el conocimiento, toda la sabiduría ya está plasmada en la conciencia crística, en el centro mismo, en donde flamea la llama trina, ¿sí? Y cuanto mayor sea la expansión de estas tres llamas, mayor es el beneficio en este plano para el elemental del cuerpo, para nuestro ángel de la guarda y obviamente para el templo, que somos nosotros, y para el alma evolucionante, que tiene que volver a retornar a ser el espíritu, ser uno, ¿sí? Entonces, todo este trabajo en conjunto, porque es un trabajo en conjunto, tanto el elemental del cuerpo como el ángel de la guarda, debe ser y tratar nosotros que sea cada vez con mayor felicidad, con mayor alegría, con mayor gratitud, armonía y amor. Algo que también he trabajado con algunos y con algunos que han acudido en relación a, por ejemplo, el peso o con relación a alguna apariencia de enfermedad, que trabaja directamente también con el elemental del cuerpo, trabajando la ley del perdón con el elemental del cuerpo, porque por alguna razón se está manifestando dicha desarmonía, dicho, vamos a decir, dicha imperfección en el templo que debe ser perfección, porque se está guardando al Cristo, está guardando a la llama trina. Entonces, cuando empezamos las tareas de sanación o de autosanación, debe estar incluido nuestro elemental del cuerpo, o sí, para poder que cada vez más tenga fuerza y también esa conexión nuevamente de confianza, de amor y de gratitud hacia nosotros, porque lo estamos ayudando también a evolucionar, ya que pueda cumplir su propósito, que es que nosotros seamos cada vez más luminosos, bellos y seres así, resplandecientes. Entonces, invoquen al elemental del cuerpo para que los ayude a tener, por ejemplo, con el Elohim Hércules, para tener la voluntad, para mantener o pedir inspiración, que cada vez más el templo, el físico, busque consumir alimentos ricos en vitaminas, en lo que sea energético, lo que esté requiriendo el templo para poder ser canal de la luz electrónica de Dios, porque nosotros somos los que estamos proyectando constantemente la luz de la magna presencia. Y para eso necesitamos que el conductor, que en este caso es el cuerpo físico, y el transmisor en sí sea un canal puro, libre, que pueda realmente transitar o transportar, mejor dicho, esa luz electrónica así lo más puro posible y no sea distorsionada por las memorias nuestras. Y también pueda realmente llegar esa luz y elevarnos en frecuencia. Y ser, por ejemplo, que tan solo en donde estemos, eso es posible, que sin siquiera que ustedes hablen, el lugar donde estén, las personas con quienes se encuentran, automáticamente cambie de frecuencia vibracional, se eleven, sean felices, inclusive se sanen. Entonces, es como que realmente empezamos en un punto en donde el cuerpo físico es el que va a ir, obviamente eso quiere decir, no el cuerpo físico sin la armonía del elemental, ni del cuerpo, ni el ángel, sino que en conjunto del Cristo con el elemental del cuerpo y el ángel de la guarda van guiándonos a poder realmente cada vez más entrar en contacto con personas, situaciones, eventos, alimentos o todo lo que requiramos para poder cumplir el plan divino que tenemos ya instaurado en nuestro corazón. ¿Se dan cuenta? Por eso es tan importante. Porque yo entiendo cuando están los patrones de, por ejemplo, muy marcados en nosotros, de
la cosa primitiva de querer comer, por ejemplo, me enfoco en esto porque es lo más básico en relación al físico. Después hay miles de otras formas de atentar ante el físico, pero me enfoco en esto porque es lo más básico. Entonces, si es que nosotros estamos con una debilidad física en relación a eso, pues trabajemos conscientemente, hoy a partir de este momento, trabajen conscientemente con su elemental del cuerpo, hablen con su elemental del cuerpo para que les dé la voluntad, la inspiración, la fuerza, la guía, como para poder realmente, y ese estado de que ya no nos invada de lo que yo quiero, o sea, nos invada la energía del deseo, porque la energía del deseo debe ser también, tiene que estar como en una forma, se debe satisfacer. Y entonces ahí es cuando nosotros caemos de alguna manera en ese desborde y solamente comemos por comer sin importar lo que esté causando en el cuerpo físico. ¿Se entiende? ¿Se dan cuenta? Entonces, todo este proceso, todo tiene también un tiempo, tiene una forma de madurez. Y si en este momento estamos escuchando, es porque de alguna manera es la oportunidad que están teniendo como para poder limpiar, purificar, trabajar y expandir a través de eso la luz de Dios. Recuerden que nosotros somos seres realmente luminosos, solamente que nos hemos olvidado de ese poder de luz que somos, porque somos energía, somos fuego, somos sustancia electrónica constantemente así girando, y eso es lo que somos. Pero mientras que como que estamos totalmente así cerrados los ojos y no estamos viendo que estamos obstruyendo y que cada vez estamos como apagándonos más. Y eso es lo que hace que tengamos ciertas situaciones, ya sean físicas y bueno, emocionales, mentales y otras. Pero toda afección o toda situación negativa o desarmónica no es el efecto en sí, sino es la forma o el mecanismo también que tiene el propio elemental del cuerpo ante el físico para decirnos, despertar, tomar conciencia, es tu momento, es la oportunidad, esto está queriendo salir del cuerpo para poder ser libre definitivamente. O sea que sea lo que sea en desarmonía que en este momento estén pasando a nivel físico o lo que sea, es bienvenido. ¿Por qué? Porque es el momento que eso debe ser liberado. O sea, por eso se precipitó, por eso estamos experimentando en este momento dicha situación. ¿Se entiende? Pero a partir de eso, también está en nosotros, porque tenemos el libre albedrío, de escoger, de elegir la mejor opción. Si ustedes para el vehículo que conducen tienen una especificación de un combustible, y normalmente dentro de esa especificación de combustible hay varias, no sé cómo se lo denomina, de menor o mayor calidad. Y normalmente queremos poner el que es de mayor calidad porque sabemos que a la larga eso hace que el vehículo funcione mejor y tenga mayor durabilidad también en el motor y bueno, todo el proceso de lo que es el vehículo. Si así funciona eso, que es aparentemente algo inanimado, ¿cómo sería nuestro tema? Que si nosotros metemos cosas de menor vibración o de alta vibración, ¿cómo va a funcionar nuestro cuerpo? ¿Qué estamos ingiriendo como para que realmente pueda, ¿cómo se dice?, despegar energéticamente? Recuerden que todo es vibración y todo es energía. Todo lo que consumimos tiene vibración y energía, alta, baja. Todo, absolutamente todo. Y tiene también, de acuerdo a eso, su densidad. Y esa densidad, y aparte que todos los alimentos, también las energías de la persona que lo elaboró, que es lo que consumimos, es lo que vamos a decir, es lo que vamos proyectando.
Por eso el bendecir, el iluminar, todo lo que vamos a consumir antes con el fuego violeta ayuda al proceso de transmutación, que estamos consumiendo cosas sanas, ya transmutadas vibracionalmente de cualquier karma externo. ¿Se entiende? Y todo eso ayuda y nos puede ayudar, por dicho, el elemental del cuerpo, a tomar conciencia. Es como que nos va a hablar, por decirlo de alguna manera, así con cosas al oído, y nos va a decir, esto sí, esto no, como que el cuerpo va a sentir. Hay niños, y con esto no es para, ¿cómo se dice?, hacer polémica ni nada, pero considero oportuno decir, hay niños que ya nacen sin querer comer carnes, por ejemplo. Y la cultura dice que sí, hay que comer. Y estos niños ya no sienten la necesidad porque su elemental del cuerpo y capaz que en la otra encarnación ya trabajaron tanto que ya no necesitan de eso, ya están totalmente en otra frecuencia. Recuerden que la carne de los cuadrúpedos, que ya he explicado, fue por la energía karmática que tienen, nos cargamos de eso, ¿sí? Entonces, eso hay que tener presente como para poder, es como lo que estoy dando es como un ejemplo en el sentido de que cada uno ya tiene como el elemental del cuerpo va hablando a través nuestro de las cosas que realmente es mejor para el cuerpo. Me van a decir jocosamente, pero el niño no quiere comer verduras. Eso ya es porque no consumió desde niño nada más. Porque de grande, si no ha consumido de niño, ¿cómo va a saber? Porque el niño, si es que nunca probó azúcar, no va a saber el sabor del azúcar. Y o así, o lo que sea, cualquier cosa. Si nunca probó gaseosa, nunca va a querer tampoco. Siempre se fue agua. ¿Se entiende el punto? Pero normalmente, y he visto muchos niños que automáticamente rechazan la carne. Y eso es por la frecuencia vibracional. Entonces, ¿qué dice Fanny? Si consumimos carne, no sé qué dice, pero había hablado. Si no consumimos, dicen en la cultura védica hindú que el karma del animal es el fruto y lo consumimos. Sí, es correcto. Es correcto. Es de alguna manera lo mismo que estaba diciendo, que todo lo que estamos consumiendo, ya sea, por ejemplo, una persona en los monasterios hacia el Tíbet, más para allá, normalmente las personas que van a ser los guardianes, por decirlo así, los que van a cocinar, o los que se van a encargar de los alimentos, son las personas de más alta vibración del templo. Del templo, en este caso me refiero al monasterio en sí. Porque se hace un estudio, como son tan elevados todos los que están, se hace un estudio de las personas más elevadas, vibracionalmente en sí hablando. ¿Por qué? Porque esas personas que van a estar manipulando los alimentos es lo que van a consumir el resto de los demás monjes, por decirlo así. Entonces tiene que ser esa energía prolongada de ellos, de amor y todo el tiempo cantando entonando músicas de alta vibración, escuchando ese tipo de sonidos. ¿Se imaginan ustedes que constantemente estén consumiendo, y elaborando sus alimentos con música clásica, con cantos gregorianos, con subliminales, con música de los elementales, y estén con una frecuencia así de felicidad, de gratitud? ¿Cómo va a ser esos alimentos? ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que vamos ingiriendo y nos va nutriendo física, etérica, mental y emocionalmente. No es solamente al físico, porque de acuerdo a eso la vibración, la energía, el entusiasmo y también va a ir proyectándose. Ustedes se dan cuenta también, he hablado con muchos, principalmente esto con algunos mexicanos, porque en México, como sabrán, obviamente por cultura les encanta lo picante. Y el picante, o sea, ese sabor tan fuerte, vibracionalmente es de muy baja frecuencia.
todo lo que es los condimentos y compañía, y principalmente el picante, que como que perfora el campo energético. Y normalmente cuando una persona consume ese tipo de alimentos que tengan mucho picante, atrae también a ciertos agregores o a ciertas energías constantemente, porque estamos como que en frecuencia baja. ¿Se entiende? Por eso cada alimento, alimento que consumimos tenemos que tratar de ver desde el punto energético. ¿Qué estamos consumiendo? ¿Qué estamos haciendo que el físico se nutra si es alto en vibración o bajo? ¿Sí? Entonces, hablen, convoquen al elemental del cuerpo para que podamos realmente ayudarnos a elevar. Yo sé que no todos tienen, voy a enviar al grupo unos 2 decretos para el elemental del cuerpo, ¿sí? Y bueno, incluyan dentro de sus meditaciones, principalmente si, o sea, en realidad siempre tenemos que incluir, y es con quien más tenemos que trabajar para ayudarnos a, por ejemplo, a mantener de alguna manera eh, la juventud, la salud, y bueno, todo lo que conlleva al templo en sí. ¿Sí? ¿Algún comentario o pregunta? Poderoso. Adelante, poderosa. Sí, no, solo comentar, como habías dicho hace rato, por ejemplo, la carne de vaca, que absorbe toda la emoción del animal al momento de Todos los en que cuadrúpedos, todos en realidad. en general. Y un frigorífico enorme acá de Paraguay que exporta carne al Medio Oriente. Esta gente envían personas para hacer un proceso desde el momento en que el animal, antes de morir, y al momento en que se les mata, tienen todo un proceso, un ritual. Son gente de esos países que no sé, serán maestros, sacerdotes, o algunas personas que están quizás preparadas y hacen mantras, hacen oraciones y se les deja entrar así y en el proceso de todo el proceso de que el animal se le faena, se les carnea, se le faena y para enviarles. Y ellos hacen todo un ceremonial, un ritual para ese momento, para después poder llevarla, o sea, para poder meter en sus países esa carne. Conozco quiénes son. Miren, está correcto, yo no voy a entrar en ese punto, solamente desde la enseñanza espiritual, nosotros desde este camino, dicen los maestros que todo cuadrúpedo, ya hablan de los cuadrúpedos, automáticamente al consumirlos, estamos consumiendo la rata vibratoria desde la creación en sí de ellos, o sea, de la energía oscura que ha circulado o secundado en ellos. Y obviamente, el proceso, porque también tienen como cuerpos emocionales, del proceso, así como nosotros también, de lo que ha pasado ese animal, así como estamos explicando, se va a adquirir, el humano va a adquirir esas emociones. Es lo mismo también en la actividad sexual, que muchos no toman en cuenta. Por ejemplo, en el sentido de que por qué hablan los maestros en relación al sexo en sí, de mantener en lo posible con una pareja estable. ¿Qué significa eso? Que si no estar constantemente cambiando de pareja, en el sentido, porque es un acto en donde todo lo que conlleva esa persona y la otra en el momento del coito hay una fusión tanto física y hay toda la parte emocional, mental y etérica, o sea, el karma de esa persona
y el dharma de esa persona, el 50 pasa a la otra y así a la otra. Y a veces muchas personas no se dan cuenta de que por qué me siento así, por qué esto, por qué no sé cuánto, si es que tiene una vida en ese aspecto no tan armónica. Y en algún punto, en algún momento de nuestra evolución, cuando más vamos practicando y más se va elevando la llama trina, más vamos generando un fuego, lo que es la actividad básica, en este caso sexual, carece ya de importancia. La kundalini, que hablan los hindúes, sube y ya trabaja directamente del quinto, o sea, del cuarto para arriba, ya no más para abajo, o sea que ya estamos en otra frecuencia. Eso no quiere decir que no se haga el proceso, sino que ya es prácticamente innecesario para muchos. O sea, eso estoy hablando solamente para que tengan también conciencia que es en todas las áreas podemos aplicar esto. ¿Sí? ¿Algún comentario o pregunta? A ver, con esto vamos a terminar. La próxima clase vamos a hablar de la caída del hombre. Miren, si es que hay ciertas debilidades en este momento, en esta experiencia, en esta situación en la que estén viviendo, las debilidades sean las que fueren, pues bien, asuman, acepten, abracen a esa debilidad, que saben que está afectando al físico, que saben que está afectándolos emocionalmente, que saben que está afectando lo que sea. Abracen, amen, trabajen con ello, no luchen contra eso, porque al luchar están fortaleciendo la energía del efecto que justamente no queremos, o sea, se hace más fuerte eso que no queremos. Sin embargo, cuando no le ponemos resistencia, estamos como que se dice abrazamos, pero tomamos conciencia a la vez, se va desprendiendo de nosotros el cuerpo de deseo, o sea, la energía que está encarnando en nosotros ese deseo, la memoria en sí, se entiende, sea cual fuere. Y no sentirse desde ese punto en un estado vibracional de culpa, porque la culpa es una de las energías más bajas, como muchas otras, y entonces es un efecto así, que hace que estemos, en vez de saltar para arriba, como para abajo. Esa energía de culpa, trabajenla si es que lo tienen, porque hay muchos que he hablado, no digo que no están aquí, pero con muchos que he hablado, que están en proceso de dieta o en un proceso de trabajo físico, caen, por decirlo así, no cumplen lo que tenían que cumplir y hay un sentimiento de culpa. Y eso, en vez de, o sea, vamos a decir, ayuda al efecto contrario de lo que estaban buscando, porque acelera la parte negativa, la memoria negativa. Y eso solamente es un ejemplo. Eso también va y aplica a todas las demás áreas. ¿Sí? O sea, siéntanse desde un punto en donde constantemente, aunque hayan caído, igual invocar a la magna presencia, igual invocar al Cristo, igual invocar al elemental del cuerpo, a nuestro ángel de la guarda, para que nos sostengan, nos ayuden a poder tener mayor fuerza de voluntad, a poder tener la capacidad de transmutar. Si nos fue en esa, pues en la siguiente, y así hasta lograr realmente transmutar 100% esa memoria negativa, sea la que fuere, o la debilidad como dije inicialmente. ¿Se entiende? Es como para que puedan tener ese ánimo de, ok, me propongo, voy a hacerlo. A partir de hoy, desde este momento, desde este instante. ¿Sí? Ok, poderosos, con infinito amor, mañana, vamos, antes de cerrar y de terminar, mañana estamos cumpliendo
5 años de vida terrenal del templo, del centro de conciencia Yo Soy, este lugar, este espacio físico que está abierto al despertar de la conciencia espiritual. Es el 22 de noviembre. Cada año estamos, entonces ahora cumplimos 5 añitos, porque esto ya se fue trabajando y plasmando en los planos internos hace muchas otras encarnaciones. Y nada, que más que invitarlos a que envíen mucha luz, gratitud, amor, y podamos realmente que cada vez más muchas personas puedan estar en contacto y sentir ese despertar, esa conciencia que ustedes y nosotros estamos constantemente viviendo y experimentando. Nada, mañana vamos a estar conectados a las 18 horas de la tarde, de aquí de Paraguay. Y bueno, que todos estén conectados también con nosotros y podamos expandir la luz desde este templo, desde este centro de conciencia Yo Soy. Voy a avisar a los grupos si es que voy a estar, por lo menos la meditación principal, si es que voy a estar transmitiendo por Facebook Live, ¿sí? Entonces voy a enviar el link. Todavía no lo sé, pero lo más probable es que sí. Pero entonces envío por lo menos unos minutos antes, para que estén atentos si es que quieren participar. Bueno, poderosos, los amo infinito. Y desde hoy pidan ir al templo de Shambhala, ¿sí? Desde el 15, desde hoy está abierto oficialmente para todos los aspirantes y ochelas y bueno, todos los que quieran recibir la radiación del amado Gautama Buda. Sí, voy a ver quién está. Gracias Mabel, gracias Madre, gracias Darío, gracias Elena, gracias Elsie, gracias Fanny, gracias Frida, gracias Luz, gracias Betty, gracias Mary, gracias Odalis. Gracias. Gracias, maestro, gracias. Gracias a ustedes, eterna gratitud. Y para los que mañana vienen, nos vemos mañana. Eterna gratitud. Los amo infinitamente. Gracias. Chao. Chao, maestro. Gracias.